Y precisamente para hablar de este índice de opacidad judicial en nuestro país, de esta investigación y de este reporte que ya se hace público, recibo a Ana Pecova, directora de la organización X Justicia para Mujeres, para hablar al respecto. Gracias, Ana, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mónica, por la invitación. ¿Cuánto tiempo lleva esta investigación y cómo es que deciden hacerla pública en este momento particular? De acuerdo. Nosotras llevamos ya varios años dando seguimiento a la transparencia en el Poder Judicial. Sí. Y fue muy curioso cómo llegamos aquí. Nosotras en realidad somos una organización feminista. Sí. Lo que queremos es que haya mejor acceso a la justicia para las mujeres. Pero cuando intentamos hacer un monitoreo y ver cómo es la justicia que reciben las mujeres, ¿no? ¿Qué asuntos resuelve nuestro Poder Judicial? Si existen algunas diferencias entre hombres y mujeres en los casos que se resuelven, nos topamos con una pared. Nos topamos con la falta de acceso a las sentencias y ante esto la imposibilidad de hacer cualquier evaluación. En el mismo tiempo sabemos que se han estado capacitando, muchos jueces, juezas se han invertido enormes recursos en la última década. Queríamos también dar seguimiento a esto, si esto está dando algunos resultados o no, si a raíz de esto está mejorando el acceso a la justicia para las mujeres. El problema es que no podemos saberlo porque a nivel local, a nivel estatal, no tenemos acceso a las sentencias en México. Eso es increíble y por otro lado, revisando este mismo reporte que dan ustedes, la forma en la que se direccionan los presupuestos opacos, como ustedes bien mencionan, de repente, y lo decías tú, hay apartados que son hasta de comedia involuntaria. Cuando se dice hay un presupuesto destinado a que se ejerza la justicia como debe de ser, a que se traten los casos con perspectiva de género, a que se instruya a las personas encargadas de ejercer la justicia, la realidad es que se va a materiales de papelería, la realidad es que, y eso no se transparenta. De acuerdo, nosotras documentamos que en los últimos 10 años los poderes judiciales estatales han invertido por lo menos 60 millones de pesos en capacitarse, ¿no? Y hemos encontrado incluso casos de corrupción, como es el caso de Veracruz, donde justo en 2009, en los tiempos del gobernador Duarte, se habían gastado más de 30 millones de pesos en un solo año para capacitar un poco más de 100 jueces. Uno se hace la pregunta, ¿es imposible gastar este dinero para capacitar este número de jueces en género y derechos humanos? Y ahí para nosotras es, ¿cuáles son los resultados? Si esto ha servido o no de algo, ¿no? Si ha mejorado a raíz de esto el acceso a la justicia y no lo podemos saber. Como se señalaba en el informe, en el reporte que venía antes, tenemos hoy 18 estados en México que en los últimos 2 años no han hecho pública ni una sola sentencia. Esto no es aceptable para un servicio público y creo que se vale abrir este tema, hablar de esto hoy, que está en la mira del Poder Judicial. Se están considerando varias reformas del Poder Judicial para hacerlo menos corrupto, más transparente y un poco el punto es quizá no es necesario tocar la Constitución y hacer reformas ahí, sino es suficiente con que el Poder Judicial asuma sus responsabilidades en transparencia, abra su trabajo a la ciudadanía, incluya a la ciudadanía en su trabajo. Y aquí un poco lo que estamos documentando es que no solo que no está abierto el Poder Judicial, sino poco le interesa tener una relación con la ciudadanía, poco le interesa explicarle a los ciudadanos qué es lo que hacen. Entonces nosotras tenemos más de 70% de la población en México no sabe qué es lo que hace el Poder Judicial. Existe una brecha enorme. Y como documenta el informe, la mayoría de los poderes judiciales ni siquiera apartan un presupuesto para la transparencia, para hacer efectivo la participación ciudadana. Y esto nos parece sumamente problemático. Ahora, ¿cómo recibe esta información las distintas procuradurías? La Procuraduría de la Ciudad de México, la Procuraduría de otros estados. ¿Cómo reciben esta información? ¿La reciben? ¿Se han comunicado con ustedes para conocer, al menos conocer la investigación y las direcciones de su investigación, cómo la hacen, las recomendaciones que tengan que hacer? ¿Se interesan? De acuerdo. Creo que sí. Creo que el informe está logrando generar la discusión que queríamos generar. Y aquí es muy importante señalar que la responsabilidad es de todos, que todos podemos hacer un poco desde nuestra trinchera para ayudar a que conozcamos un poco más qué es lo que hace el Poder Judicial. Sí. Entonces, a los poderes judiciales, digamos, lo que les estamos pidiendo, y creo que ya está mejorando poco a poco la situación, lo que les estamos pidiendo que den una interpretación más amplia a
qué es interés público, porque actualmente ellos están obligados únicamente a publicar las sentencias que son de interés público. El problema que tenemos es que no tenemos una definición clara qué es con interés público. Entonces, los mismos jueces y juezas son los que deciden qué publicar o qué no. Y eso nos lleva a una gran opacidad, nos lleva a encubrir casos de discriminación, casos de corrupción, ¿no? Eso nos debería de interesar a todos. Por otro lado están los institutos de transparencia locales, ¿no? Estatales, que muchas veces respaldan esta situación. En muchos casos han salido incluso a decir, no, el Poder Judicial de nuestro Estado cumple 100% con las obligaciones de transparencia, y este no es el caso, ¿no? Y también a la sociedad civil nos toca monitorear, mirar cómo trabajan, exigir mayor rendición de cuentas, buscar involucrarnos. Entonces, hay algo que a todos nos corresponde hacer para ir cambiando esta situación. Claro. Pues Ana Peco, la directora de X Justicia para Mujeres, gracias por acompañarnos esta mañana. Por supuesto, le vamos a estar dando un muy puntual seguimiento a la consecuencia que tenga el haber publicado esta injusticia abierta, el reporte que ustedes hacen a propósito de la Procuración de Justicia, sobre todo para las mujeres en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Gracias, muy buen día.